El presidente de Irán calificó la resistencia del pueblo y también de los combatientes palestinos ante los crímenes atroces de los sionistas como un motivo de orgullo, destacando: estamos seguros de que esta resistencia terminará en la victoria final del pueblo, la libertad del territorio palestino y la destrucción del régimen sionista. El mandatario iraní efectuó esas declaraciones en una reunión que mantuvo con Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, quien viajó a Teherán para asistir a la ceremonia de su juramentación. El pueblo de Irán siempre ha odiado los crímenes y la agresión del régimen sionista y ha apoyado los derechos del pueblo oprimido palestino y continuará este apoyo con más fuerza. Fueron palabras del nuevo presidente iraní. También Pezeshkian afirmó que la brutalidad de los sionistas en los crímenes que cometen en Gaza es una fuente de repugnancia para todos los pueblos libres, independientemente de su religión, asegurando que la resistencia del pueblo y los combatientes palestinos terminará en la victoria final de la nación palestina, la libertad del territorio palestino y la destrucción del régimen sionista. Por su parte, Ismail Haniyeh ayer felicitó a Pezeshkian por conseguir el apoyo y la confianza del pueblo iraní, señalando, y digo textualmente: hoy la resistencia palestina es la primera línea del frente de la lucha contra la demanda excesiva del sistema de dominación y por lo tanto el enemigo está tratando de romper esta primera línea del frente. Hay que agregar además que ayer en el discurso de investidura del presidente iraní pues vuelve a resaltar el valor de la resistencia, pero además el compromiso de Irán de seguir apoyando la causa palestina y a todo el eje de la resistencia en la zona. Y hoy, pues aparecemos con esta noticia lamentable. Como bien decíamos, no es solo un ataque a los palestinos, a la resistencia, es un ataque también a Irán, que se ha identificado mano a mano con esta causa y que también de alguna manera pues está añorando, como todos los pueblos del mundo, pero Irán de una manera especial, pues la libertad de los palestinos. Pongamos todo esto en contexto. Bueno, el contexto es muy evidente, Jaime, ¿no? Sí. Estamos hablando de ataques, por ejemplo, a Beirut, como tú lo mencionaste hace pocos minutos, ¿no? Sí. Y la sur de la capital libanesa, Beirut, atacada en forma... El campo de fútbol con los niños que murieron en los altos del Golán. ¿no? En el Golán sirio, y donde fueron asesinados sirios, recordemos eso, porque la manipulación de las informaciones quería hacer creer que había sido un ataque contra Israel. No, fue un ataque contra los altos del Golán sirio, ocupado por el régimen israelí, contra la población siria. Entonces, es evidente que aquí hay una política y que fue esbozada en el discurso de Netanyahu ante el Congreso norteamericano, donde centró sus ataques primero contra Hamas, ¿no?, contra los líderes, y después contra la República Islámica de Irán, diciendo, bueno, son el referente de la resistencia y por tanto aquí el combate no solo es contra los palestinos, es también contra la República Islámica de Irán. Y estamos hablando que esto lo hizo hace ¿cuánto? 5 días atrás, 6 días atrás, estuvo en el Congreso norteamericano. Y viene esta acción que tiene que haber tenido el visto bueno, el pláceme de Washington en forma indudable. Israel en muy pocas ocasiones a lo largo de su brevísima historia en esta humanidad ha hecho algunas acciones que no tengan el beneplácito de sus mandamases, ¿no? Entonces, cuando se da la situación en el Líbano, se está dando la situación de los ataques, recordemos, hace pocos días, de los aviones F-35 de Israel contra el puerto de Al-Judaida, estamos hablando de una intensificación clara, evidente. Beirut, altos del Golán, Gaza que continúa, Cisjordania, que no nos olvidemos que se superan los 600 asesinatos en estos 10 meses, Yemen, y hoy la situación del asesinato de Haniyeh en Teherán, en la capital.
Vamos a sumar... Solo permíteme unos segundos. Tenemos todo el tiempo. ¿Te imaginas, Jaime? Vamos a imaginar con nuestros televidentes. Viaja Benjamín Netanyahu al Congreso norteamericano, en Washington, y es asesinado en su hotel. O sea, la que se armaría desde el punto de vista internacional al respecto, ¿no? Así es. Es decir, líder israelí, primer ministro israelí asesinado después de asistir a reunión con el Congreso y reunirse con las más altas autoridades de Estados Unidos, es asesinado en un hotel en Washington. O sea, las penas del infierno vendrían de inmediato contra la resistencia palestina y indudablemente dirían, detrás de esto está la República Islámica de Irán. Bueno, esto es lo que acontece hoy en Teherán. Esto es lo que está aconteciendo. Es decir, el martirio de Haniyeh es la consecuencia clara, evidente, de una política de exterminio generalizada contra el pueblo palestino. Desde el mismo momento que comenzó esta agresión contra Gaza, tras la operación Tormenta de Al-Aqsa, el ministro de la guerra israelí, Yoav Gallant, sostuvo: les vamos a dejar sin agua, sin electricidad y vamos a exterminarlos a todos, vamos a matar a todos porque todos son Hamas. Todo aquel mayor de 4 años es un terrorista. Esa es la mentalidad del régimen sionista. Ese es el Israel que tanto alaba esas potencias occidentales. Entonces aquí, evidentemente, el contexto es de absoluto desprecio a los derechos humanos de los pueblos del levante mediterráneo y también el desprecio a la sociedad iraní por parte del régimen sionista. Claro, Israel no respeta nada, absolutamente nada. Claro, porque la narrativa ahora, a simple vista, el que está viendo las noticias, la responsabilidad cae sobre Teherán, sobre Irán. Ha venido a fallecer donde menos debió haberlo hecho. Pero lamentablemente ahora el régimen sionista, pues la responsabilidad se la puede delegar a Teherán, cuando todo el mundo sabe que detrás de todo esto pues hay una gran estrategia orquestada desde los Estados Unidos, que quizás, hablando tú de Benjamín Netanyahu, que estaba en Estados Unidos, quizás ya fueron a darle el visto bueno de esta operación allí, en el propio Capitolio, ¿no? Todo puede caber. Bueno, Pablo, no te vayas, vamos a sumar al diálogo a Pablo Santamaría. Pablo Santamaría, analista internacional que está en San Juan de Pasto, en Colombia. ¿Cómo está, Santamaría? Muy bien, consternado, eso sí. Un abrazo para ti, Jaime, un abrazo para Pablo, y comencemos este análisis desde otra opción también, para pensarlo muy profundamente. Santamaría, realmente esto nos ha sorprendido a todos. En tu opinión, ¿era de esperar algo así en Irán? En realidad, lo que no se ha dicho es algo que abrió ya esa puerta Pablo. El viaje de Netanyahu se presentó públicamente como una visita al Congreso para pedir armas y apoyo a Estados Unidos, al régimen estadounidense. Sin embargo, nunca se puede olvidar que hay una diplomacia oscura. ¿Qué significa esto? Que Netanyahu fue a preparar los nuevos actos de violencia y genocidio. Primero, fue a pedir permiso para ver si continuaba el genocidio. En la diplomacia oscura le han manifestado que puede continuarlo y que no se preocupe de la diplomacia estadounidense, que cuando diga que están por la paz, él sepa que no hay problema, que puede seguir el genocidio. Segundo, fue a organizar y pedir permiso para atacar al Líbano. Sin embargo, le dijeron: hay que organizarlo como nosotros sabemos. Hay que crear una razón
aunque no sea válida, nosotros la haremos válida a través de los medios masivos de desinformación. Por eso que ese ataque a los altos del Golán, a los niños que son sirios, esos son sirios, no son israelíes, obviamente lo distorsionan y lo hacen sentir como si fuera un ataque a los sionistas. Pero ellos utilizan estas fake news que son falsas para crear toda una historia absolutamente fantástica, como es el caso hoy día de Venezuela. Es decir, tenían el motivo falso, sin embargo, para utilizarlo y para atacar al Líbano. Por eso allí también se planeó el asesinato de Janilla. No fue que pasó de improviso. Todo esto se planifica en la diplomacia oscura. En un día, 2 días o 3 días ya se tiene todo organizado. Carlos, hablamos con Pablo ahora. Pablo, teniendo en cuenta esto que manifiesta Carlos Santamaría y armando el mapa de los acontecimientos, podría ocurrir algo en las próximas horas también en territorio yemení. Sí, yo creo que el eje de la resistencia está muy coordinado en objetivo. Hay un objetivo claro: la defensa del pueblo palestino, y esa defensa del pueblo palestino implica poder atacar, poder dimensionar acciones que vayan en beneficio de ese pueblo palestino, que minimicen la acción militar del régimen nacional sionista contra el pueblo palestino. De ahí las acciones en el Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba, en el puerto de Rash, que le llaman los hebreos Eilat, las acciones desde territorio sirio, las acciones desde Irak con al-Hayat al-Shabi, las acciones en el norte de Palestina a través del movimiento de resistencia islámica del Líbano. Es decir, la coordinación de acciones es porque hay un objetivo claro: defensa de Palestina, pero al mismo tiempo el contrarrestar los esfuerzos bélicos del régimen sionista respecto a sus propios países. Porque aquí estamos en presencia de un régimen bien dotado desde el punto de vista de armas, porque además recibe innumerables armas por parte de sus aliados, ¿no? Los barcos estacionados frente a las costas de Gaza son un apoyo sostenido desde el punto de vista aéreo, logístico, de seguridad, de inteligencia militar, uso de satélites, apoyos geopolíticos en amplias zonas. Está la flota del Mediterráneo radicada en Nápoles, está la quinta flota del Golfo Pérsico en Bahrein, están barcos submarinos, cruceros, portaaviones circulando permanentemente en la zona, y todo eso es un campo operacional que maneja Estados Unidos en apoyo al régimen israelí. Por tanto, lo que haga el eje de la resistencia va encaminado precisamente al logro de los objetivos que te señalaba: la defensa del pueblo palestino, pero también ir quebrando la moral de esta sociedad de colonos extranjeros que están enquistados en Palestina, ir generando también una situación militar que cambie el equilibrio de fuerzas como se ha ido logrando. Es decir, la situación política interna que vive hoy Israel es una situación política derivada precisamente de la acción de la resistencia, en una sociedad que no está exigiendo el fin de la guerra, que no exige el fin de la ocupación y del genocidio, exige que les retornen a sus 120 rehenes, que renuncie Netanyahu porque no les da seguridad, que ingresen otros, que al fin y al cabo van a hacer lo mismo. Solemos decir en esta parte de nuestra América que aunque la mona se vista de seda, mona queda, y en ese sentido el sionismo se podrá vestir de la mayor democracia de Oriente Medio, podrá decir que es la punta de lanza de la civilización occidental frente a la barbarie, como la tierra escogida. La tierra escogida, prometida, el pueblo elegido, la niña de los ojos de Dios, todas esas mitologías fundacional del régimen israelí que la traslada al Congreso norteamericano. Si haber escuchado el discurso de Netanyahu fue un discurso que uno podría permitírselo a un pequeño de 10 años en alguna disertación del colegio,
pero que saque aplausos, vítores, hurras en el Congreso del imperialismo, con figuras míticas, y que yo vengo de la tierra de Abraham, Moisés, Jacob, y que somos la avanzada de la civilización frente a la barbarie del Islam. O sea, ese discurso prende indudablemente en seres retorcidos, perversos, descabellados, como son precisamente los políticos norteamericanos, que son primos hermanos de los políticos sionistas israelíes, porque el sionismo está a ambos lados del Atlántico, no hay que olvidarse de eso. Así que en ese plano, indudablemente, Jaime, estamos en una situación de la posibilidad cierta de la ampliación de estos enfrentamientos a un nivel que en Israel se está imaginando. Pablo y Carlos, pongamos también otra carta sobre la mesa para el análisis. Recordemos que ayer fue la toma de posesión de Pezeshkian y asistieron al país delegaciones de 80 países. Indiscutiblemente que la inmensa mayoría de todos los que estaban aquí, más allá de la diplomacia, pues también sostienen una excelente relación con Irán. En este contexto también darse esto pudiera también provocar desde el punto de vista diplomático una expansión el efecto, pues esta onda expansiva pues también de alguna manera es quizás una señal que quiera dar Israel, el sionismo, a todos estos países que se solidarizan, que comparten con Irán su revolución islámica, sus preceptos y su manera también de actuar en los diferentes escenarios internacionales. No sé si coinciden conmigo en este sentido, Carlos. Voy a dar otra línea más. La primera es que todo esto se hace con el permiso del Pentágono y de las agencias de inteligencia y se preparó. Lo segundo es, ¿por qué se hace en este momento en que viene este sistema, digamos, burocrático para dar en Estados Unidos unos legisladores que hablan? Eso no tiene importancia real. Lo importante es lo que está detrás. Primero, la preparación de este evento y segundo, el hecho delicadísimo de querer involucrar a Irán. La gente que asiste con Pezeshkian, esas 80 delegaciones y mucha más gente van a seguir, no van a desistir. Por allí no va a ir la debilidad. La debilidad va en que se intenta involucrar a Irán en una guerra con Israel y esto significaría realmente una gran conflagración. Por eso se hace igual que lo que se hizo con Soleimani. Ese es el otro aspecto que quiero señalar. Ayer o antes de ayer, en una entrevista, me consultaban. ¿Y usted cuál cree que debe ser una de las líneas fundamentales de este nuevo gobierno? Y la respuesta era una alerta permanente de todos los días. ¿Para qué? Para que estemos previniendo estas acciones que van a continuar. Por tanto, lo que podemos concluir es muy claro. El sionismo, que es una visión perversa del mundo, puede utilizar cualquier instrumento o herramienta mortal, sea la mentira, el asesinato, una bomba nuclear si es necesario. Es decir, se está enfrentando a un enemigo que tiene dos particularidades. Primera, que casi todo su pueblo es sionista. Eso nunca se debe olvidar. Se cree que dentro de dentro de Israel
habrá un sector que puede destituir a Netanyahu y cambiar la historia. No, son sionistas en su gran mayoría. Y lo otro que hay que decir con absoluta claridad es que el sionismo puede realizar cualquier acción. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una historia que no se ha comentado, que se ha ocultado. Nunca olvidemos que entre los años 30 y 40 los sionistas fueron los defensores del nazismo. Ellos se pusieron de acuerdo con Hitler para apoderarse de Palestina. Trabajaron en conjunto esta acción. Por eso esos nazis después volvieron a Estados Unidos a través de todos sus canales. Entonces me parece que hoy día sí tiene que quedar absolutamente claro este asesinato inmenso, porque quiere hacer creer que en Irán hay una debilidad profunda, total, que no se puede defender a su gente, y a la vez se intenta involucrar a Irán en una acción, yo diría, como desesperada y obviamente de frustración. Lo único que puedo confirmar es que Irán no actúa precipitadamente. La civilización persa tiene un pensamiento histórico donde primero piensa, ve todos los escenarios y luego actúa. Por eso la resistencia hoy seguirá en su camino fortalecido, sin embargo cada vez haciendo más débil al gobierno sionista de Estados Unidos y de Israel. Voy a dar lectura al perfil de Janilla, que acaba de ser publicado también por nuestra página web hispantv.com. Además de la noticia que falleció en Teherán, se comenta que es un hombre de 62 años, había nacido en un campo de refugiados cerca de la ciudad de Gaza y se unió al movimiento de la resistencia islámica de Palestina a finales de la década de 1980, durante la primera intifada o levantamiento. A medida que Hamás crecía en poder, Janilla fue ascendiendo en las filas. Fue nombrado parte de un liderazgo colectivo en 2004 y luego primer ministro de la Autoridad Palestina en el año 2006. Y en 2017 se convirtió en el jefe del buró político de Hamás. A lo largo de los años ha participado en conversaciones de paz con altos líderes mundiales. En abril, los ataques aéreos del régimen de Israel mataron a 3 de los hijos de Janilla y a 4 de sus nietos. Y en ese momento, Janilla insistió en que sus muertes no afectarían en la resistencia del pueblo palestino ante la guerra genocida del régimen de Israel. Estamos conversando en esta transmisión especial de Hispan TV con Carlos Santamaría y también con Pablo Jofré Leal. Pablo, estábamos poniendo en contexto el hecho que nos ocupa lamentablemente en la mañana de hoy. También pudiera utilizarse como una herramienta para la campaña electoral de Estados Unidos. Puede ser perfectamente posible. En general, siempre los pueblos del mundo tenemos que tener claro que Estados Unidos, previo a sus elecciones, siempre realiza algún tipo de acción parafernálica, mediática, que le permita entonces generar votos necesarios a la administración que está en ejercicio, ¿no? Por eso hay que unir siempre las piezas, siempre. La declaración de Shanghái con las 14 organizaciones, la importancia que tiene la República Popular China de haber generado las coordinaciones para la unidad de la resistencia palestina en torno al objetivo de la autodeterminación es un elemento. Debemos unir todo aquello que hemos hablado ahora, los atentados en Beirut, en Damasco, los atentados contra el Judeida en Yemen, los ataques permanentes de las fuerzas británicas y norteamericanas, que son parte central de toda esta parafernalia bélica de Estados Unidos, sus socios y lógicamente el régimen israelí. Y la visita al Congreso, donde se definen líneas de acción muy claras, muy precisas. Objetivo 1, enemigo Hamás.
resistencia palestina en general. Objetivo principal dentro de la República Islámica de Irán, como referente del eje de la resistencia. Y esto estamos hablando de 4 meses previo a las elecciones en Estados Unidos, con unos demócratas a la baja, indudablemente, con el retiro ya de su debilitado y ex candidato con una crisis de credibilidad, pero con un tema físico, neurológico evidente, con una nueva candidata que seguramente va a ser la señora Kamala Harris, pero que está en desmedro frente a la locomotora que significa Donald Trump. Entonces hay que aunar esfuerzos, y qué mejor desde el punto de vista mediático, parafernálico, el show business norteamericano, que presentar el asesinato del líder de Hamas a manos de quien sea el ejecutor uno, pero el autor intelectual que bien sabemos quién es. Entonces, claro, aún a votos es agua al molino de la política norteamericana, porque presenta entonces que el mundo libre, el mundo occidental, es capaz de eliminar a terroristas, como suelen denominarlo a los miembros de los grupos de resistencia. Creo que va también en ese objetivo, dentro de un escenario internacional donde las potencias hegemónicas occidentales están a la baja, en Ucrania, en Europa en general, frente a China, frente a Rusia, frente a los BRICS, frente al avance incontenible de esta política multilateral de la cual forma parte la República Islámica de Irán. Los hechos que estamos asistiendo hoy en la República de Venezuela son también parte de ese escenario internacional de desestabilización. Hay que desestabilizar en todos los lugares posibles, porque en ese desorden, como suele decir el viejo dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, en el pensamiento absolutamente hegemónico de estas potencias, ese río revuelto ellos creen que ganan, cuando en realidad van perdiendo sucesivamente una credibilidad que está a la baja, van perdiendo cualquier tipo de apoyo de países, como se está viviendo hoy en África y en Asia, donde los países no acompañan las políticas sancionatorias ni contra Rusia, ni contra Irán, ni contra China. Hay una vuelta, hay un nuevo equilibrio, hay una nueva balanza del poder que está dando vuelta. Entonces necesitan desesperadamente este tipo de acciones que le insuflen un poco de aire, que los saquen un poco a la superficie mientras se van ahogando. Así que creo que efectivamente Jaime va en ese sentido, ¿no? Elecciones norteamericanas, pero también una Europa también debilitada políticamente, que es el patio trasero de Estados Unidos en este momento.